Bien, continuamos con Esdras capítulo 7. Es inevitable cuando uno lee Esdras, estudia Esdras, conocer historia. Recuerden que Esdras está regresando de un exilio babilónico. También hemos platicado que hubo 3 deportaciones hechas por Babilonia. Una fue en el 605, se llevaron a Daniel a Babilonia y a sus amigos. Otra en el 597, ahí se llevaron a Ezequiel, se llevaron a Joacín y a la reina madre. Y en el 586, cansado ya Nabucodonosor de que estos se están aliando a Egipto, 586, destruye Jerusalén y el templo. Pasan 70 años en el exilio como Daniel lo profetizó. Y entonces hay 3 regresos. El primer regreso es de Zorobabel y Josué. El segundo regreso es el que vamos a ver hoy, Esdras. Y el tercer regreso es Nehemías. Recuerden que el primer regreso es por el decreto de Ciro, año 538. El segundo regreso es de Esdras en el 458. Y 13 años después, Nehemías, en el 443. El contexto es este, hermanos. Terminamos el capítulo 6. Ya se levantó el altar. Finalmente se levantó el templo. Después de tantas cosas, del capítulo 1 al 6, que hasta me gustaría recordárselos, hermano, capítulo a capítulo, si no es muy molesto. No, ¿verdad? Muy bien. Capítulo 1 de Esdras es el decreto de Ciro, ¿sí? Capítulo 2 de Esdras, levantan el altar, no el templo. Levantan el altar, ofrecen sacrificios, observan fiestas y ponen los cimientos del templo, correcto. Capítulo 4. Surge la oposición. Los samaritanos celosos y toda la gente que no se le permitió trabajar, ofrecen ayudar a la obra, intentan desanimar, y estos resentidos van y calumnian con el rey de Persia que estos judíos quieren rebelarse. Muy bien. Así que en el capítulo 4 cesa la construcción del templo por un decreto del rey de Persia, que ya no era Ciro. Muy bien, capítulo 5. Capítulo 5, se renueva la obra, se continúa, porque entraron 2 profetas de lo mejor, Ageo y Zacarías, y sin permiso del rey de Persia empiezan a construir. Inmediatamente van estos intrigadores y van y le dicen, es que ellos dicen que están construyendo por un tal decreto de Ciro. Darío va e investiga y sí, el decreto estaba. Y entonces le dice a ustedes, intrigadores, ustedes van a pagar la obra. Y se termina de construir el templo en el 516 y hay una gran reunión, hay lloro, hay llanto. La gente está feliz porque ya tienen templo y altar, no tienen murallas. ¿De acuerdo? Y ahí termina el capítulo 6. Y entre el capítulo 6 al capítulo 7, ya los tienen ahí, ¿verdad? ¿Qué tiempo le lleva irse del 6 a 7? ¿Un segundo? ¿Una vuelta de hoja? Bueno. Del capítulo 6 al capítulo 7 pasan casi 60 años. 60 años, ¿sí? Es probable que cuando el templo se inaugura en el 515, 516, Esdras no había nacido, ¿sí? Esdras nace unos años después, ¿sí? Porque Esdras llega casi 60 años después de que se inauguró el templo. Esdras llega en el 458, el segundo regreso. ¿Qué trae Esdras, hermanos, en el capítulo 7 y 8? Bueno, Esdras es un hombre particular, ¿eh? No siempre surgen Esdras
Pero tenemos dos fotos de Esdras, hermano, que logramos tomarle a Esdras cuando estaba escribiendo y cuando estaba predicando. Esdras desde niño hizo esto. Él inquirió desde pequeño en la escritura para ponerlo por obra en su vida, y alguna vez soñó ir a Jerusalén a enseñar. Este es Esdras, y así como lo ven lleno de papiros, así va a irse a Jerusalén. Y ya en Jerusalén lo que va a hacer es lo siguiente. También le tomamos otra foto. Empieza ardientemente a predicar la escritura, porque si de algo estoy seguro es de que los avivamientos, y no hablo de cantidad de gente, los avivamientos surgen cuando alguien expone las escrituras texto a texto y verso a verso. Lo hizo Josías, ¿se acuerdan de Josías? Él encontró el Pentateuco olvidado en el templo entre un montón de cosas, se puso a leerlo y la gente lloró y se arrepintió. Y este personaje hace exactamente lo mismo y la gente llora. ¿Por qué la gente llora? ¿Por qué la gente llora? Son los humanos muy llorones. Cuando se termina el templo en el 516, 60 años antes de que llegue Esdras, lloraron, ¿verdad? ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan? Lloraron mucho porque ya tenían su templo y todo esto. Y entonces Esdras, viene su tiempo y le toca en el 458, pide los permisos, eso lo vamos a ver, pide permisos a Artajerjes, que es hijastro de Ester, porque Artajerjes es hijo de Asuero, ¿sí? O Jerjes. Este es Artajerjitos. Hay tres Artajerjes, pero es el primero. Y Artajerjes con mucho respeto le permite y ayuda al segundo regreso de Esdras. Pero me pongo a pensar en Esdras, que él es un hombre tan celoso de la palabra, se la aplica primero él y después le enseña. En esa época no hay mucha comunicación, no hay selfies, no hay WhatsApp, hermano, no hay celulares. Entonces él no sabe qué y cómo están en Jerusalén. Le han dicho que hay templo, ¿no? Pero no cómo está la gente. Entonces él cuando viene de regreso viene muy ilusionado, hermano. No solo viene ilusionado, o sea, viene con oro, plata y un montón de animales para que el día que él llegue a hacer sacrificios a ese gran rey, porque el pueblo santo ha sido restaurado, aunque no tiene murallas. Y cuando Esdras llega y ve lo que ve, en el capítulo finales se arranca la barba y se arranca el pelo y se pone a llorar. Nunca pensó ver lo que vio: sacerdotes casados con mujeres paganas, gente del templo casado con mujeres paganas, ¿sí? Y él se da cuenta, como les dije el domingo pasado, que este niño llamado Israel no se compone ni con palos ni con chicote, no entiende. Es cuando un hijo ya le has hecho todo es todo y no entiende. Y sabes que es un hijo que va a ser habitante del infierno. Esdras, con esa sensibilidad teológica, esa sensibilidad ante las cosas de Dios, dice: estos están a punto de irse al infierno. ¿Sí? Estos están a punto de ser acabados como Sodoma y Gomorra. O sea, Esdras es el único hombre que se da cuenta de lo delicado de la situación. Bueno, los judíos podrían decir: no, yo puedo pecar porque finalmente hay un pacto con Abraham. Y Dios cumple sus pactos y Él no puede exterminarnos. ¿Están de acuerdo con eso? Porque hay un pacto con Abraham. Pero cuando el profeta Juan el Bautista llega en el Nuevo Testamento y se pone a discutir con los fariseos, y los fariseos dice: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Y no me vengan con que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de las piedras si Él quiere.
O sea, no son indispensables. ¿Me dejo entender? Dios puede cumplir su pacto con gente que nace de las piedras, así, porque Él puede todo. Esdras detecta la situación tan difícil y se va al extremo, porque el cáncer, si lo consientes, hermano, es peor que mejor ni lo toques. Pero si le quitas un pedacito y un mejoralito para el cáncer, lo que haces es explotarlo, ¿sí? Al cáncer se le quita con todo, y después se le da patadas con radiaciones y todo eso, ¿sí? Esdras hizo lo mismo. Divorció, los regañó, hermano. Tenía con qué regañarlos y por qué regañarlos. Eso es lo que Esdras encuentra cuando él viene. 60 años después del capítulo 6. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Esdras, capítulo 7. Y a mejor les explico el 8. En el capítulo 7, hermanos, se nos dice cómo Esdras salió de Persia, ¿de acuerdo? Y con qué gente salió y su genealogía. El capítulo 7. Pero extrañamente el capítulo 8 nos da detalles del capítulo 7. Explico. El capítulo 7 te dice, soy Juan Pérez. Pero el capítulo 8 te dice cómo es Juan Pérez. ¿Sí, hermanos? Te da detalles de qué es lo que pasó. Entonces, es una salida en el 458, en la época de qué rey? Artajerjes, que fue hijastro de, o sea, su madrastra fue Teté. Y Esther era una mujer temerosa de Dios. Algo debió haber influido ella para que Artajerjes no solamente dejara venir a Esdras, sino con tanta riqueza, hermano. Cuando Zorobabel, el primer regreso, ¿en qué año fue? Edicto de Ciro. 538. Zorobabel viene con 50,000 gentes. Bueno, ya hacerle frente a 50,000 gentes cuesta trabajo. ¿Sabe con cuántas gentes regresó Esdras? Con 1,496 varones. Ya con hijos, con crías y con esposa, eran como 4,000 o 5,000 gentes. 4,000 o 5,000 gentes que van a caminar muchos kilómetros. ¿De acuerdo? El dato se me fue. Hacen ay Dios mío, ya es la edad, hermana, perdónenme todo eso. Ay Dios mío, ¿por qué me has hecho así? Bueno, ahorita les doy el dato, hermano. Son 1,600 kilómetros y lo recorren en 4 meses. ¿Sí? O sea, 1,496 gentes con niños y esposas. Pero Esdras, por favor, sé prudente. ¿Qué te cuesta pedirle a Artajerjes? Es una guardia de unos, ¿qué les gusta? 10,000 persas bien armados. Es que vas cargado de oro persa. Vas llevado de oro, de plata, de animales, de mucha riqueza. Mínimo, por prudencia, pide que una guardia de 50,000 persas. Son 1,600 kilómetros, son 4 meses. Esdras tuvo vergüenza de pedirle a Artajerjes una guardia, porque Esdras había dicho que Dios los iba a cuidar. Así como se la iba a aventar solito, tuvo que hacer una parada en el río Aljaba. 4 meses, ¿y cuántos kilómetros? 1,800 dijimos. Ya le subí. Bueno, 1,600, ¿verdad? En camello, en caballo, niños chillones, niños no chillones, mujeres que se enferman y llenos de oro. Una cantidad de oro, plata,
piedras. Entonces imagínense el corazón de Esdras. Voy a llegar al templo de Jerusalén, donde va a haber tanta santidad. Los sacerdotes están trabajando tan bonito, los levitas tan bonito, y yo con este oro voy a embellecer ese templo. Este oro que traigo es para acá, para allá, ya vienen los planes. Cuando Esdras llega, se encuentra lo que Nehemías se encuentra: sacerdotes casados con mujeres paganas, y lo que cuenta Malaquías, unos a otros robándose y llevando los sacrificios los peores. Los becerros sarnosos, los becerros sin testículo, los becerros con defecto, lo peor para el Señor. Eso encuentra Esdras en su segunda venida. En la segunda venida. ¿Estamos bien en eso? ¿Qué hace Esdras? Esdras no hizo una acción teatral ni dramática para impresionar a nadie. A él le dolió tanto que se arrancó el cabello. Lloró. Nehemías Nehemías ya era un carácter más fuerte, porque él sí pegaba. Veía trabajando en sábado a la gente cuando él estaba construyendo la muralla, y él sí pegaba. Respeten en el día de Jehová, pero no es para... Sí. Algunas diferencias con Nehemías. Nehemías llega 13 años después. Nehemías sí pide guarda a Persia. Sí pide que lo custodie. Ese es Nehemías, que es amigo de Esdras y se conocen. Y hay posibilidades que también se hayan conocido con el último profeta, Malaquías. Son contemporáneos. Bueno, algunas diferencias también. Mire, lo que hace Esdras no es tan peligroso para Persia. Yo como rey persa no tengo problema en que Esdras se vaya y adorne su templo y que reconstruya el culto a su Dios, ¿de acuerdo? Pero lo que Nehemías, el copero del rey, hace, eso ya es más delicado. Porque lo que Nehemías hace es construir una muralla, y toda ciudad amurallada tiende a rebelarse al imperio. ¿Me dejo entender? Por eso Nehemías también tuvo muchas luchas, porque dice, está bien que les deje hacer su templo y tengan su culto, pero ya que se encierren y hagan las puertas de Nehemías, ten cuidado, Artajerjes. ¿Se ven las diferencias o no? Bueno, en el primer regreso con Zorobabel, con 50,000 gentes. ¿Qué es lo que hace Zorobabel con Josué, el sacerdote? Es edificar el altar y el templo. Y allí en el capítulo 6, ya vieron cómo terminaron todos contentos y felices. Pasan casi 60 años y ¿qué encuentra Esdras? Lo peor. ¿Qué es lo que hizo falta, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo falta? Porque este pueblo, ya teniendo templos, sacrificios y fiestas, se vuelve a la idolatría otra vez en un sentido. ¿Saben qué hizo falta? No hubo quien enseñara la palabra de Dios. Y el pueblo que no oye, ama la palabra de Dios, se pierde de forma personal o colectiva. Está escrito en la Biblia. No hubo quien enseñara el Pentateuco. Ponme la foto otra vez de este hombre trabajando, ¿sí? Dile a Esdritas que se ponga. Así me regañaron una vez en México. Estaba un maestro dando una clase de neurología y yo ya había tenido 2 guardias seguidas y me pusieron a cambiar las diapositivas. Pues no daba yo una, hermano, que me regaña ahí en medio de la gente. Y luego que yo a veces no me dejo, le dije, no he dormido en 48 horas. Y a mí, ¿qué me interesa? Cambien ya. Este es Esdras. Esdras se da cuenta dónde estuvo el problema.
en que tienen templo, tienen altar, tienen sacrificios, tienen fiesta, son bien religiosos, pero no tienen temor a Jehová porque no han escuchado la palabra de Dios, al menos como se debe de escuchar. Y por eso este hombre desde pequeño hizo esto y ya de grande hizo esto, donde está predicando, hermano. Ahí está. Y solamente así la gente se arrepiente. Hermanos, o la gente se arrepiente o se pone más dura. Una de dos. La palabra no regresa vacía. Hay gente que la palabra lo endurece. Como cuando un ladrillo lo pones al sol. Y la gente que ama al Señor es como una vela, la pones al sol, se derrite de amor. Ese es el poder de la palabra. Bueno, Esdras, volvamos a Esdras. Esdras, ¿qué hizo en su regreso? Aparte del tesoro que traía, que ya lo vamos a ver, traía otro tesoro más grande. Póngame a Esdras, mija. Ya me está cayendo bien Esdras. Mire, Esdras traía este tesoro. ¿Dónde está estudiando, mija? Esdras traía este tesoro. ¿Qué es este tesoro? El Pentateuco, hermanos. Y empezó a hacer festivales de 10 días, 7 días de lectura. Duro. Y la gente empezó a llorar la verdadera creyente. ¿Qué hizo Josías cuando encontró el libro tirado ahí en el templo, antes de que fueran a Babilonia? En avivamiento de Josías. Hermanos, si a la gente no le expones a la escritura, aunque tenga altar, aunque tenga sacrificios, aunque tenga fiestas, aunque tenga templo, no cambia. Si no le expones a la escritura, su corazón sigue siendo malvado. Es la única forma que alguien puede cambiar. Y ese cambio es tan extraño que no te das cuenta en quién sí y en quién no. Porque Jesús le dijo a la samaritana, el viento sopla de izquierda a derecha y nadie sabe a dónde va. Así es el Espíritu de Dios, trabaja diferente en cada uno. Pero cuando un pueblo no es expuesto a la palabra, sucede lo que encontró Esdras. Entonces, Esdras se trajo esto, hermano. ¿Qué se trajo? El Sabbat, El Sabbat ya a nadie le interesaba porque todos querían ganar. Acuérdate que Nehemías, él estaba construyendo la muralla y a un lado una de vendimias de judíos vendiendo uvas, vendiendo ratones, ratón, tenían prohibido vender ratón. Y él sí sacó el chicote, dijo, no, respeten el día de Jehová. Él nuevamente institucionaliza el Shabbat, el día de descanso. ¿Qué otra cosa hizo Esdras? Empieza a circuncidar gente porque no se habían circuncidado de manera homogénea. ¿Sí? Circuncidan, sinagoga. Y trae la sinagoga. Sinagogos, sentarse con alguien. Bueno. Volvamos a los 70 años de cautiverio en Babilonia. Ahí se sentaron a decir, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué estamos en Babilonia esclavos, nosotros que traemos la promesa de Abraham? Que fuimos un pueblo que Dios secó un río, un mar. Y estamos esclavos aquí en Babilonia. Y luego está el Salmo, junto a los ríos de Babilonia nos pusimos a llorar, ¿no? Cuando iban al exilio. La gente se puso a pensar que hicimos mal. Desobedecimos a Dios. Desobedecimos a Dios. Babilonia y Persia les permite que se puedan reunir en grupos pequeños, en células. Y es ahí, en Babilonia, cuando nace la institución de la sinagoga. ¿Quién puede formar una sinagoga? Cuando hay 10 varones que representan a 10 familias. ¿De acuerdo? Y ahora sí, a estudiar. Bueno, ese elemento, la sinagoga, se lo trae ¿a dónde? A Jerusalén. Y allí en Jerusalén forma la gran sinagoga de Esdras, que tenía 120
sabios. ¿Ya? Y esos 120 sabios son los que empiezan a enseñar la palabra y empieza a haber un leve avivamiento que dura poco. Esta es la historia de Esdras, Nehemías. Esta sinagoga es la que establece qué libros son canónicos del Antiguo Testamento. Dice, a partir de hoy ya no hay ningún libro nuevo escrito en griego. Hasta aquí se cierra el canon. Por eso, los católicos tienen 7 libros en medio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos libros que nacen en griego no son aceptados en la sinagoga de Esdras en el 254. Que son, ¿quién los recuerda? Judith, Macabeos, Baruch, Pánfilo, ¿quién más? Nacen en griego. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué más les cuento antes de Esdras, antes de empezar la clase? ¿Qué más les contaré? Bueno, Esdras se encuentra con todos estos problemas, ¿de acuerdo? Pero empecemos el capítulo 7. Quiero que me sigan en su Biblia, porque quiero hacerlo corto. Miren, ¿ya tienen el capítulo 7 a la vista? Bien. Esdras, capítulo 7. Dice así. Pasadas estas cosas, ¿cuáles cosas? 60 años. Así nada más es el cuento. Pasados 70 años, 60 años. En el reinado de Artajerjes, hijastro de Tete, rey de Persia, Esdras, hijo de Serarías. Bueno, Esdras es descendiente del primer sacerdote, Aarón. Y tiene una genealogía, Esdras, de 16 ancestros, puritito sacerdote. O sea que él sí venía de linaje sacerdotal. Lo bueno es que hoy en día todos nosotros somos sacerdotes. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes, hermano. Aquí tenías que ser descendiente de Aarón. Y entonces fíjate nada más, cuando son llevados a Babilonia, hay algo interesante, los judíos logran rescatar sus genealogías. Allí iban esclavos, pero iban con sus librotes de dónde desciendo. ¿Me dejo entender? En el exilio a Babilonia, hermanos, sí llevan sus genealogías. Hasta ahí sí les creemos. Después del año 70, después de Cristo, cuando les destruyen el templo, todo se quemó. Así que nadie que se jacte de ser judío, descendiente de Abraham, puede decir que desciende de alguna tribu, porque se quemó. ¿De acuerdo? Bueno, Esdras tiene 16 ascendientes. Algunos famosos es Sadoc, Fines, Eleazar, Aarón. ¿Ya los vieron? Y el Buki. Buki. Yo cuando leí por primera vez el Buki, hablé así, el Buki, dije, no es el Buki, es Buki. Usted que es latino me entiende que hablo de ese cantante. Pero bueno, son del verso 1 al verso 6, son 16 ascendientes. Muy bien. Ay. 16 ascendientes. Entonces tenemos que primero es la genealogía de Esdras. A ver, hermano, no se me estoy perdiendo un poco. Reedítese usted un poco y yo me reedito. ¿Sale? Ahora sí. Pasados estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Esdras. Aquí están los ascendientes hasta el verso
5. Muy bien. Verso 6. Este Esdras subió a Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Ahí está porque la mano de Jehová estaba con Esdras. ¿Correcto? Muy bien. Y luego, en el verso 7, nos dice el año en que él se fue a Jerusalén, que fue el 7º año del rey Artajerjes. ¿Qué año es? 458. Es el 7º año del rey Artajerjes. Muy bien. Luego el verso 10 tiene algo que es importante, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, desde niño. O sea que Esdras nació para ser maestro. Muy bien, ese es Esdras. Ahora, hermano, usted dice, bueno, yo no soy Esdras, pero le voy a decir algo. Usted ya con el conocimiento que tiene del Evangelio, y se encuentra a una gente que no conoce nada y no lo evangeliza, usted no es Esdras. Pero en el poco conocimiento que tenga usted, o el que está adquiriendo y lo evangeliza, usted es Esdras. ¿Me dejo entender? No es la cantidad, sino es la intención, la calidad. Ahora sí, del verso 11 al 26, sígame, hermano. Casi es todo el capítulo. ¿De acuerdo? Del verso 11 al verso. Toda esta parte está escrita en arameo. No está escrita en hebreo. Porque es la carta que Artajerjes hizo. Artajerjes da un decreto y lo guarda, pero hace una copia y se la da a Esdras. Toda esta carta en el original no viene en hebreo, viene en arameo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver algunas cositas de esta carta que está en arameo. Sígame, hermano, yo pensé que iba a ser más rápido, no puedo avanzarle más, hay muchos datos. Dice verso 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras. ¿De acuerdo? Pásese al verso 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, el rey tenía 7 consejeros, y todos estuvieron de acuerdo que Esdras se fuera. Eres enviado a visitar Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Ponme la foto otra vez, mija. Se ve que se desveló. Donde está estudiando. ¿Qué es lo que llevaba en la mano este hombre? ¿Ya vieron que llevaba en la mano? De la ley de Jehová que está en tú. Y tú piensas que es una Biblia. Montón de papiros. Él escribió Primera y Segunda de Crónicas. Él metió Eclesiastés. ¿Sí? Él metió los Salmos. Bueno, la ley de Dios que está en tu mano. Muy bien. 16. Y toda la plata y el oro que hayes en todas las provincias de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo de los sacerdotes, ofrécelas para la casa de Dios, tu Dios que está en Jerusalén. O sea, de 1400, ¿cuántos kilómetros? 1600 kilómetros, todas las provincias que Esdras vaya tocando, que extienda la mano y que pida. Pero no es de que quieran. El rey Artajerjes, dueño de las satrapías, les dice, denle, porque es para el rey, para el Dios de Esdras. Madre, cómo llegó de cargado de dinero Esdras. Ahora, con ese dinero, ¿qué vas a hacer, Esdras? Le dice Artajerjes en arameo. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, ofrendas, libaciones, y les ofrecerás sobre el altar
de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Correcto. Después, miren, les conté que antes de salir, Esdras ayunó y le hacían falta levitas, y fueron a traer levitas, y le hacían falta servidores del templo, ¿de acuerdo? Ya una vez que los juntó, ahora sí, arrancan. Pero antes de arrancar, ¿qué creen que hace? Pesa, kilo por kilo, y gramo por gramo, todo el oro y plata que lleva. No sea que en el trayecto mengüe. ¿Sí me dejo entender? Después de 4 meses, llega a Jerusalén, descansan 3 días y al 4.º día lo pesan todo. Y no faltaba ni un gramo de plata. Y ese mismo día, al 4.º día, viene el sacrificio de todos los animales que él había traído por orden del rey persa. ¿De acuerdo? Todo esto está en arameo, ¿eh? Ahora, ¿se acuerdan por qué fue la gota que derramó el vaso con Babilonia? En que el rey Belsasar, estando borracho, pide que le traigan las copas del templo del Dios de los judíos para emborracharse. ¿Se acuerdan? Y está emborrachándose y aparece una mano que dice Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ha sido desechado. Bueno, todo eso, algunas cosas se perdieron y otras cosas llegaron a Jerusalén. Pero mire qué decente Artajerjes, hablando de los utensilios, le dice, 19, los utensilios que son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios de Jerusalén. Le va a cambiar todo el mobiliario, cucharas, asadones de oro, todo de oro. Persa es rica, ¿sí? Hasta en eso se fijó Artajerjes. Bueno, yo creo que Esdras se lo pidió. No, inmobiliario, platos nuevos, pero de orégano, hermano, de oro. ¿Se están dando cuenta de los detalles? Qué lindo es Dios, cómo cuida todos los detalles. Los utensilios, verso 21, sigue en arameo, porque es hasta el 26. Y por mí, Artajerjes, rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, Éufrates, que todos los que os pide el sacerdote Esdras en ese camino de la ley de Dios del cielo, se le conceda y rapidito. Así que Esdras pasó por todas las satrapías, provincias, y a todo sátrapa con su cara enojada de que no quería dar, échele. Porque Artajerjes lo dice y lo dice en arameo, para que vean que no está falsificado. Bueno, seguimos, hermano. Verso 24. A vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, no se les cobre impuesto. ¿Cómo ven? No pondráis bozal al buey que trilla. O sea, Persia, de parte de Persia, a todos los que trabajan en el templo de Jerusalén, no hay impuestos. Ahí es donde se anotaron más levitas, ¿no? Dijeron, vamos. Bueno. Sigue en arameo. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, esto es más delicado porque es poner jueces, poner autoridades que no son persas. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo. Hermanos, hay algo impresionante. Le permite Artajerjes a Esdras que predique judaísmo. Y además, aquel que no cree en el judaísmo, que lo persiga. Fíjese qué amplitud de Artajerjes. Ellos eran zoroastrianos. Los zoroastrianos todavía existen, hermanos. Zoroastro, hay un Dios del bien y hay un Dios del mal. ¿Sí?
Aquí en el cristianismo, ¿cómo es? Es solo un Dios. Hay el Dios del bien. Y los sacerdotes de los zoroastrianos persas se llaman Magic. Y por eso, cuando estos sacerdotes le llevaron los regalos a Jesús, le pusieron magos. Los 3 reyes magos. Pero eran sacerdotes del zoroastrismo. ¿De acuerdo? Pero era tan abierto Artajerjes que dice, si quieres predícale judaísmo, Pentateuco, y al que no te quiere obedecer, le das. Se los voy a leer, hermano. Pon jueces gobernantes. Y al que no las conoce, las escrituras, se las enseñarás. Y cualquiera que no cumple la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerto, a destierro, multa o prisión. ¿Sí? ¿Y a quién se lo están diciendo? A Esdras, que sabe escrituras. ¿Verdad que son detalles que estaban escondidos en Esdras, hermano? Bueno, ahora, ahí termina el arameo, porque aquí ya empieza a hablar Esdras, y Esdras habla en hebreo, ¿sí? Y Esdras empieza a agradecerle a Dios por la actitud que ha tenido Artajerjes con él. Muchas veces nosotros agradecemos a Artajerjes, ¿no? Pero no agradecemos al que movió el corazón de Artajerjes. Y aquí dice Esdras, ahora sí, adelante. Se termina el arameo y empieza el hebreo. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Verso 28. E inclinó hacia mí, Esdras, su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y todos los príncipes poderosos del rey, sus 7. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hermano, a veces en estas guerras espirituales, a veces estamos diciendo, Señor, ojalá mi jefe me dé el ascenso, ¿no? Ojalá yo pueda hacer esto. Pero no hay que pedirle tanto al personaje humano, sino al que mueve los hilos de la historia. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Se paró 3 días en el viaje, ayunó en el río y se preparó porque se iban a ir solitos. Y Dios mueve sus hilos, hermano, de la manera más generosa con Artajerjes, que por cierto le gustaba mucho el vino, si ustedes lo estudian, pero aquí se portó de la manera más decente. Y Esdras está reconociendo que es Jehová el que mueve los hilos de Donald Trump, del presidente de China, del presidente de Rusia. ¿Quién cree que tiene el control de todo esto? Sigue siendo Dios. Sigue habiendo Artajerjes actuales, sigue habiendo Esdras actuales, y Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Así que si, hermano, pídale al Señor en ayuno y oración lo que tiene que pedir y espere su respuesta, que puede ser sí, no o espera. Lo que sí, te voy a fortalecer en la prueba. Yo voy a estar contigo, Esdras. Camina solo con esas pocas gentes. Nadie te va a tocar, ni tu dinero se va a perder. Eso sí, hónrame. Porque el que honra a Dios, Dios le honra. ¿De acuerdo? Tuve la ilusión de ver el 8, pero no. Lo vamos a tener que ver. Contentos se ponen las manos aquí. Entonces, hermanos, este es el segundo regreso, 458. La gentileza con que Artajerjes se pone con Esdras, cómo Esdras no pide ayuda, no pide guardia, y cómo llega completito y llega con todo el dinero, y después de todo, ¿qué? Qué gran desilusión.
el pueblo está en idolatría, porque no había quien lo enseñara. Y él empezó, lo van a ver, días completos bajo la lluvia, enseñando Esdras y su sinagoga, para rescatar a los que se puedan rescatar y para endurecer a los que se vayan a endurecer. Que Dios es soberano. Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ese espíritu de Esdras, Padre mío, ponlo en cada uno de nosotros. A veces no necesitamos ser unos eruditos, pero necesitamos ir a tu palabra siempre. Y cada vez que encontremos un inconverso, seamos como Esdras. Señor, con lo poco que sé, Señor, ayúdame. Ayúdame a darle esperanza a este hombre, a esta mujer. Ayúdale a decirle que hay un Dios que mueve a reyes, que ha movido la historia y que conoce nuestro nombre de cada uno de nosotros. Señor, ayúdame a confiar más en ti, Señor, y no en lo que humanamente puedo hacer. Señor, ayúdame a tener la fe de Esdras, la confianza, el ánimo de seguir luchando, porque sé que a su tiempo cosecharemos. Ayúdanos a esforzarnos diligentemente, presentarnos con diligencia ante ti, con poder de tu palabra. Ayúdanos porque queremos ser la generación de Esdras, del avivamiento verdadero. Danos de tu fuerza y que tu mano sea con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos. El capítulo 8, hermano, el capítulo 8, recuerden, nos va a dar detalles del capítulo 7. O sea, no es cronológico, no es que el capítulo 8 sucedió otra cosa, no. El capítulo 8 te va a explicar lo que está en el 7, para que no le tengan miedo. Hay muchos nombres. Bien, despidámonos. Jehová te bendiga. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Los hermanos que nos ven en la red, lo invitamos para que el capítulo 8 lo lean, lo estudien, profundicen y que podamos terminar este libro de manera gloriosa con enseñanza y prepararnos por la continuación, que es Nehemías. Así que el Señor ponga el espíritu de Esdras en cada uno y nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.